Bien, el Gobierno ha reconocido reiteradamente en respuestas que no existe autorización para el uso de sistemas antigranizo con un sistema de propagación de ondas que chocan contra la estratosfera. La Ley de Aguas, el artículo 3, deja claro que la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. Hemos denunciado reiteradamente la existencia de estos cañones en Huesca, Albalate del Cinca, Belver del Cinca, Fraga, Sena, en toda la comarca del Somontano, en Gabarda, en el País Valencià, en San Rafael, en Castellón, y las respuestas de este ministerio han sido totalmente contradictorias. Es un sistema muy molesto, ilegal. Ven una nube y empieza el bombardeo, sea horario laboral, de descanso, noche, festivo. Cada pocos segundos, en el momento que aparezca una nube, por pequeña que sea, un cañonazo. Un impacto gravísimo contra la salud y el descanso, contra el ciclo del sueño, un impacto contra la avifauna y actúan con total impunidad. Todas estas actividades, si se pide permiso, son para alterar siempre el ciclo del agua, para deshacer tormentas. Los ayuntamientos se quejan, los propietarios vecinos se quejan y las confederaciones y ministerios pues cada vez hacen una cosa o dicen una cosa totalmente contradictoria. La Confederación Hidrográfica del Ebro dice que ninguna tiene autorización, que tuvo 2 solicitudes en Belver y el Balate de Cinca como sistemas de protección ante el granizo, o sea, claramente para alterar el ciclo del agua, y ustedes se limpian las manos al afirmar que no tiene base científica alguna, o sea, que no existen trabajos científicos que le den credibilidad a su efectividad, pero tampoco existen los que se los quiten. O sea, es como si una persona intenta envenenar a otra con un producto nuevo, se denuncia el hecho y como ese producto nadie lo ha analizado, no sabemos si es tóxico o no, pues dejamos que se continúe envenenando a esa persona. Eso es puro cinismo. Se dice igualmente que a pesar de ello, a pesar de no tener evidencias de si se altera el ciclo o no, pero también en respuestas suyas, en algunos casos, sí se han puesto 4 sanciones por modificar el ciclo hidrológico para evitar precipitaciones en forma de granizo o pedrisco, por no tener esa autorización previa que habla el artículo 3 de la Ley de Aguas. Entonces, ¿por qué no actúan contra el resto como venimos denunciando? Le hemos pedido muchas veces que nos expliquen en qué han quedado esas sanciones, si se han pagado o no, y lo más importante, si se han desmantelado o no esas actividades. Es la sanción seguramente más económica que una licencia de actividad que no se le puede dar de ninguna de las maneras. Están dando cañonazos cada 6 o 7 segundos por encima de los decibelios permitidos, solo con que aparezca una pequeña nube, aunque sea a las 3 de la madrugada. Luego me dicen otra respuesta que como no han demostrado incidencia en la modificación atmosférica, y tampoco demostrado ni tampoco rebatido, no incumple, según esa respuesta que también da el mismo gobierno, que al mismo tiempo dice que sí que se ha sancionado, dicen que no se incumple la Ley de Aguas y no van a sancionar. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí depende de quién conteste de su ministerio para que me diga una cosa o la contraria. Al mismo tiempo me dicen en otras respuestas que la Confederación Hidrográfica del Xúquer ha puesto multas de hasta 10.000 euros para cañones contra granizo en la agricultura en Gabarda, en San Rafael. Pero cuando le pedimos que nos explique si se han pagado o no esas sanciones, si se han ido a algo más que es la simple imposición de la sanción, si se han cerrado nuestras actividades, no nos contestan. Y esas instalaciones se están propagando por todo el Estado, alterando o no, no lo sabemos, el ciclo hídrico, pero causando un grave impacto sobre la fauna y especialmente la avifauna y causando problemas muy graves en la salud. Y ustedes dicen una cosa y la contraria en las mismas respuestas parlamentarias que me dan. No sé hoy qué versión de ellas me va a dar, pero la credibilidad que le doy pues será la misma que al resto, ¿no? Y este es mi último turno. Volver a quejarme, esto me parece una auténtica farsa que para hacer 40 preguntas tenga tan poco tiempo, porque no me ha dado tiempo ni a formularlas ni a rebatir las respuestas que me ha dado, en que muchas veces no me ha contestado a lo que le he preguntado. Gracias. Gracias. Señor secretario de Estado. Bueno, que conste que yo en ningún caso lo considero esto como que haya sido como un diálogo de besugos, nada más lejos de mi intención de considerarle a usted un besugo. Creo que en la medida en la que ha habido capacidad de
de trasladar opiniones de uno u otro, hemos llegado hasta donde hemos podido llegar en el formato en el que tenemos de trabajo, pero en todo caso ya prácticamente la totalidad de las preguntas que usted trasladaba aquí hoy ya tenían respuesta por escrito, lo cual lo único que puedo hacer es trasladarle si acaso lo que se ha producido, las novedades que haya podido haber desde la última respuesta escrita hasta ahora. Concretamente, respecto a las que me plantea usted ahora mismo, pues fueron respondidas una el 19 de mayo del año pasado y las otras dos el 23 de noviembre del año pasado. En todo caso, decirle que a petición del Ministerio, en su momento, la Agencia Estatal de Meteorología, que es el órgano de la Administración que tiene más capacidad para conocer las repercusiones que puede tener cualquier actividad sobre la modificación artificial del tiempo, emitió un informe ya con fecha 28 de noviembre de 2018 en el que concluyó que el uso de actividades antigranizo utilizando cañones que producen un fuerte ruido no tienen base científica alguna para los efectos que se pretenden conseguir. Y en ese informe se advertía ya que tras el uso de estas técnicas no se aprecian efectos de estas actividades sobre el clima local. Se trata, por tanto, de técnicas que carecen de cualquier fundamento científico, que no causan ningún efecto apreciable en el clima y que, por lo tanto, no violan la Ley de Aguas, que en su artículo 3 dice que la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. Es decir, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no es la Administración competente a la hora de autorizar, denegar o identificar los cañones, ya que su utilización no incumple en ningún caso el artículo 3 de la Ley de Aguas. Y, por otro lado, cabe señalar que, en su caso, respecto a las molestias que se señalan, las competencias en materia de contaminación acústica y, por tanto, las molestias que el uso de los cañones pueda llegar a provocar en los ciudadanos competen tanto a las administraciones autonómicas como a las administraciones locales en función de lo que establece la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido. Y decirle, por último, que en la actualidad no existe ninguna autorización vigente otorgada por el Ministerio para el uso de cañones sónicos antigranizo en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de acuerdo con las competencias que el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece en su artículo 3, el cual desarrolla el artículo 3 ya citado del texto refundido de la Ley de Aguas. Y esa es la información que le puedo trasladar, que no es más que la que consolida la que ya obraba en su poder.